¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en plena primavera. Marcela, se nos viene los días más lindos, más largos. La temperatura, el sol, disfrutamos de Varias cosas. de la primavera. Bueno, un programa variado, muy variado. Hablamos de próstata por un lado, yo hice un poco de raconto de la próstata y el tema de sexualidad, los mitos que existen con esta patología. Hicimos una nota al doctor Diego Ascona hablando del tratamiento de las úlceras en los miembros inferiores, en los pacientes que tienen problemas varicosos o arteriales, la importancia del tratamiento y del cuidado cuando aparece la primera lesión. Que es bastante frecuente, realmente es una patología bastante frecuente. Marcela, en tu micro, ¿de qué Sí, hablamos? alimentación rica en proteínas. Utilizamos huevo como un ejemplo de la mejor proteína que podemos consumir. Sacamos un poco el mito de la yema, el colesterol y el no consumo, formas de preparación y una buena manera de incorporar la mejor proteína que tenemos. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a las presentaciones y no se lo pierdan, ¿eh? El doctor Diego Ascona nos acompaña. En varios programas hemos tratado los temas que a todos nos interesan y el tema de hoy es tratamiento de la úlcera. Gracias, Diego, por estar con nosotros. ¿Qué es una úlcera o por qué se provoca una úlcera? Bueno, una úlcera básicamente es una solución de continuidad, o sea, es la falta de lo que sería un órgano para nosotros que es la piel, en solamente eso o algo más como tejido, pero la definición es una discontinuidad en un tejido y eso es una lesión que nosotros llamamos úlceras. Hay muchas causas de úlceras de distinta etiología. Nosotros a nivel arterial o a nivel circulatorio la vemos muy a nivel vascular, digamos, a nivel venoso, a nivel arterial. Pueden ser causas distintas, podemos tener causas por un paciente con presión arterial, puede tener una úlcera por la presión arterial, porque es un hipertenso. ¿Se produce espontáneamente o uno tiene que golpear o tener alguna lesión externa como para que después se haga esta úlcera? En general, este tipo de úlceras que estuvimos hablando, las vasculares, arteriales o venosas, las hipertensivas, las vasculíticas, en general se forman en forma espontánea. O sea, tiene una predisposición que tiene esta patología de base y de repente aparecen en forma espontánea, pero siempre sobre un territorio varicoso, una pierna con falta de llegada de sangre, unas lesiones hipertensas que de repente en un paciente hipertenso que aparece con una lesión, una cara externa de la pierna, una úlcera muy típica. Hay una predisposición, hay una predisposición. A esa situación. Está la úlcera traumática también, que es la úlcera por un golpe, eso también genera una mordida de un perro, eso también genera una úlcera, una lastimadura, un pedal, eso también es una úlcera traumática. Pero estas, las que nosotros mayoritariamente vemos, son las que están predispuestas por un problema generalmente vascular. Circulatorio, y que son para tratamiento, ¿no? Requieren un tratamiento especial, o sea, el reposo, la internación, o sea, es de importancia, o sea, uno debe consultar inmediatamente que ve esta lesión. Sí, las úlceras siempre son importantes de tratar porque una úlcera es una zona del organismo sin defensa. O sea, la piel para nosotros es un órgano de defensa. Al tener esa situación, el agravante es que esto se puede infectar, se puede extender, el organismo no se defiende bien y con la patología de base, o sea, con el problema que generó la úlcera, sin tratamiento no lo va a solucionar. Claro. Entonces, lo primero que tenemos que pedirle a la gente es que consulte. Con todo tipo de úlcera tiene que tener un diagnóstico, o sea, tiene que saber por qué se formó para poder llevar a curarla. Y obviamente que después, dentro del tipo de úlcera, nosotros tenemos que hacer un esquema, que generalmente es un esquema armado, donde hacemos una evaluación de la úlcera en cuanto a la extensión, la profundidad, la infección o no, claro, qué patología generó la úlcera, tratamos la patología esa de base, o sea, el problema que generó la úlcera de base, y estimulamos una cicatrización acorde al tipo de úlcera que tengamos, a la característica de la úlcera que tengamos, ya sea con una curación especial, con un antibiótico especial, pero volviendo al punto, siempre tratando la patología de base, que es lo que va a permitir que la úlcera no vuelva. Porque si no tratamos eso, podemos cerrar la úlcera, pero puede volver a abrirse, exactamente. Y habitualmente tienen zonas especiales, es la zona del tobillo, la pierna, o sea, uno tiene que... ¿Y qué datos
debería tener el paciente para darse cuenta que es de consulta? A veces cree que es un golpe y no se acuerda si se golpeó y aparece la lesión. Totalmente. Mayoritariamente las úlceras son de miembros inferiores. Hay úlceras que duelen más y hay úlceras que duelen menos. Generalmente las que duelen más se relacionan con la patología arterial, o sea, con la falta de llegada de sangre a la pierna. Generalmente tienen una ubicación muy específica que acompaña unas características puntuales del pie, pero están a nivel distal, porque cuanto más lejos esté la falta de llegada de sangre, donde más se llegan a producir. Las venosas son más internas, son hacia adentro de la pierna, tienen otros bordes, otras características, tiene un territorio varicoso el paciente, tiene sus cordones, no tienen tanto dolor, duelen más si se infectan. Las vasculíticas son atípicas, digamos, tienen una distribución que no es tan como acabo de decir, entre arterial y venosa. La hipertensiva es una úlcera muy típica, con unos bordes muy cortantes en la cara externa de la pierna, es dolorosa. Tienen generalmente características las úlceras que hacen que duelan de noche. El paciente durante el día medianamente lo lleva, pero a la noche se le hace insoportable dormir hasta después de cenar. Eso va con un ritmo de descarga de factores inflamatorios que provoca que el dolor se despierte en ese momento. Y generalmente, bueno, es donde al paciente hay que tratarlo, ¿no? Bien, una vez que se produce esta lesión y se trata, ¿queda secuelas? O sea, porque de pronto si esto le sucede a las mujeres que estéticamente por ahí mostramos más las piernas, ¿se logra la curación de la piel totalmente? Sí, todo depende de la profundidad de la úlcera. No hablemos de un paciente diabético que quizás tenga, ¿no?, más inconvenientes en esto. Sí, todo depende de la profundidad de las úlceras. Hay úlceras que tienen exposición de tendones, hay úlceras que son superficiales, pero generalmente también la capa y la cantidad y la profundidad de la lesión determina la cicatrización de esa úlcera, y siempre va a haber una pigmentación en la cicatrización que es totalmente atípica. Estéticamente la idea es buscar lo que mejor podamos generarle en el paciente en un tipo de curación, pero ya una cicatrización de una úlcera va a provocar una formación de piel sobre un tejido que no era el normal, una piel de distintas características, con distintos anexos, distintas faneras, o sea, distintos folículos pilosos. Entonces ya la pigmentación es totalmente distinta. Por eso siempre la prevención en lo que es una extensión, una profundidad, un tratamiento, es lo que nosotros priorizamos en el paciente. O sea, prevenir que no se forme la úlcera, y una vez que se formó, prevenir que no se extienda la úlcera y no tengamos mayores complicaciones con una úlcera infectada, que también puede tener repercusión general, sistémica en el paciente, ¿no? ¿Esto puede terminar en una lesión grave o gravísima? O sea, estas úlceras que no... Hay úlceras que son muy agresivas, hay pacientes que lo tenemos con 2, 3, 4, 5 años, con unas úlceras crónicas. Las úlceras también se maldignifican, o sea, se transforman, se atipican, o sea, se transforman en una lesión. En una lesión atípica de cáncer. Entonces, no estamos hablando de cualquier úlcera, estamos hablando de úlceras que llevan 4, 5, 6 años con mala evolución. Por eso también en el manejo de la úlcera lo que hacemos nosotros muchas veces es tipificar qué tipo de úlcera, clasificarla, tomar biopsias, ya sea por cultivos de gérmenes y también por tipo de tejido, también en ver qué características tienen sus bordes, para poder empezar a tratarla y tenerla clasificada y tratar de tener un mejor resultado, ¿no? Sí, porque uno ve habitualmente en la calle gente con las piernas vendadas y que quizás es una herida que creen de golpe y siguen tratándola mal o poniéndose y muchas veces no necesarias. Muchas veces priorizamos el tema del tratamiento circulatorio, porque los tratamientos circulatorios mal tratados terminan en esto. Y tener una úlcera para un paciente es más allá de poder dormir o no a la noche. Un paciente con una úlcera no puede ir a una pileta, o no puede ponerse un pantalón corto, o se siente limitado a ir al mar. Entonces lo condiciona 100% al paciente. Si bien tiene su miembro, camina, se moviliza, todo, pero está totalmente limitado. Sí, es una lesión de mucha importancia. Totalmente, y que lo condiciona, le cambia la vida. Entonces, la idea es que yo tengo gente que muchas veces se curan y cambian de verano a otro y pasan otra vida, otro año, otro verano, precisamente porque pudieron resolver su patología de base. Claro, por la importancia de esto de ser una herida
abierto, una herida que se puede malignizar por un lado o complicar mucho más por no tomar estas precauciones. Totalmente, y que aparecen, como hablamos en forma espontánea, aparecen. En algún momento, después de 10, 15, 20 años, un problema circulatorio, aparecen. Y la idea es llevar a evitar ese tipo de complicaciones. Nosotros en la parte venosa, las lesiones las tenemos en una de las clasificaciones más bajas de lo que es el problema circulatorio crónico. Claro. Entonces, es un estadio muy avanzado, pero la idea es que antes de llegar a ese estadio avanzado, el paciente tenga un tratamiento antes de eso. Bien. Es importante, como hablamos siempre en el programa, la prevención. Al primer cambio de color o una diferencia en su piel, hacer la consulta de manera urgente, más si tiene estos problemas. ¿Algo más para agregar al tema? No, eso Diego? Me parece que priorizamos esto. Priorizamos la atención médica al especialista y me parece que es aprovechar este tema. Se va a realizar en Azul el 4 de octubre una jornada sobre flebología. Contanos qué es lo que... Primera jornada, así que sí, un buen inicio. Sí, tratamos de tomar Azul como ciudad, prestigiándola también por el tema de estas jornadas, tratando de traer especialistas de Buenos Aires y de Mar del Plata que coincidieron en estas 3 temas que vamos a tratar. Uno es puntualmente el tema de curación de heridas, puntualmente el tema de la curación de un tipo de úlceras venosas, viene gente de Mar del Plata, y vamos a tratar la parte también de lo que sería la parte de insuficiencia venosa con gente de la Fundación Favaloro que va a venir a hablar sobre lo que es la definición de este tipo de patología. Lo hacemos un poco en general para médicos generalistas, interesados en cicatrización de heridas, para enfermeros también, para técnicos. Me parece muy abarcativo. Tratamos de que sea más abarcativo los temas para convocar y va a ser el 4 de octubre. Octubre en el Círculo Médico de Azul, así que bueno, auguramos éxito y que este sea el inicio de unas nuevas jornadas realizadas en Azul. ¿Cómo no? Gracias, Diego. Seguimos. Bueno, hoy cuando presentamos el programa dijimos que íbamos a hablar de algunos mitos que existen en urología y fundamentalmente con 2 cosas. Uno con la próstata y otro con la parte sexual. La próstata, ustedes saben que es una glándula que está ubicada por debajo de la vejiga. Acá tengo un esquema para que ustedes lo puedan apreciar. Esta es la vejiga y acá tenemos la próstata que está por debajo de la misma y está atravesada por el conducto por el cual orinamos, que es la uretra. Cuando esta glándula se inflama, produce una obstrucción para orinar, por lo cual el paciente empieza a perder fuerza con su chorro miccional. Son los pacientes que se levantan a la noche 2 o 3 veces a orinar, son aquellos que los apura para poder orinar y además han perdido la fuerza fundamentalmente de algo que es un placer, orinar bien. Siempre le digo al paciente que si usted no está orinando bien y deja de ser un placer como cuando tenía 30, 40 años, es porque algo está pasando en la próstata. Pero además, en la parte externa de la glándula, uno puede estar orinando perfectamente, pueden aparecer los cánceres de próstata, que solamente uno los puede diagnosticar a través de un análisis de sangre y de un tacto si es necesario. Hoy existen análisis de sangre como el famoso antígeno prostático específico, el PSA, que eso nos puede dar o inducir a sospechar muchas veces de la presencia de un cáncer de próstata. Ustedes me preguntarán, ¿para qué sirve la próstata? ¿No es cierto? Es lo mismo, es una pregunta como la del útero. El útero sirve en época de fecundación. Bueno, la próstata también. La próstata sirve para aumentar la lubricación en el momento de la relación sexual y mejora la calidad del esperma para el tema de fertilidad. Después en realidad no tiene más otra función que cumpliría como un leve esfínter externo nada más, pero esa no es una función prioritaria de la glándula. ¿Por qué? Porque muchos pacientes los operamos de próstata y no tienen ningún tipo de inconveniente de incontinencia. Entonces hay 2 cuadros en la próstata. Uno que es la parte interna de la glándula y que es por lo cual uno puede tener la obstrucción urinaria, y otra es la parte externa de la glándula, que es donde pueden aparecer los tumores. Por lo cual siempre se aconseja que los hombres a partir de los 45 años deben hacerse un control de próstata. Esto significa que se tiene que hacer un análisis, una ecografía y lo que se denomina una flujometría para ver qué fuerza tiene su chorro miccional.
El tema sexual con la próstata, a ver, ¿tiene algo que ver si a mí me operan de próstata? ¿Tengo algo que ver si yo tomo medicación para la próstata? Hay mucho mito sobre esto de que si me sacan la próstata por un problema de obstrucción o algo, va a tener un cuadro de impotencia sexual. Es totalmente erróneo, debido a que no tiene por qué modificar la actividad sexual la cirugía prostática que se hace para evacuar mejor la función urinaria. Esto es una pregunta, lo mismo que a veces cuando las mujeres le dicen, bueno, le vamos a hacer una histerectomía, que es sacarle el útero, y está la famosa terrible palabra, me vaciaron toda, y que parecería que eso a la mujer la dejaría sin actividad sexual de por vida. Y bueno, son también falencias de comunicación muchas veces, pero también son mitos, que en realidad no es eso lo que tiene que producir. Si uno no tiene el útero, no tiene la próstata, no tiene por qué perjudicar la actividad sexual. Existe medicación para mejorar la función de orinar cuando esto está obstruido, y que realmente son medicación que abren el conducto para que pueda el paciente orinar mejor mañana o pasado. Es muy rápido el efecto que produce esto. Y el único inconveniente que pueden tener algunos de estos medicamentos es lo que se denomina la eyaculación retrógrada. ¿Qué significa? Que como el paciente generalmente cuando eyacula lo hace hacia afuera, cuando esta próstata está abierta, generalmente la eyaculación va hacia atrás. O sea, tiene la misma sensación orgásmica, pero sin la salida del esperma a través de la uretra. Eso sería un inconveniente, pero totalmente pasajero, donde uno suspende la medicación. No tiene ningún inconveniente volver a tener una eyaculación hacia adelante, pero sí, la cirugía prostática puede producir eso, pero no modifica ni la sensación orgásmica ni la erección del paciente. Hoy en día vemos muchos jóvenes, yo le diría que desde los 20 años hasta los 90 años tenemos gente que viene a consultar por disfunción sexual, y está bien que lo hagan, porque la automedicación puede ser complicada en algunos casos, sobre todo desde el punto de vista cardíaco, y además cuando hablamos de falta de erección. Y además hay muchas consultas, y esto es algo bueno de destacar, porque antes no se hacía este tipo de consulta, sobre eyaculación precoz. Existen tratamientos, son muy eficaces, no se requiere que, no es que uno va a empezar el tratamiento y mañana va a tener una eyaculación normal, sino que requiere de un tiempo y un proceso de acomodación de las vesículas seminales, que son las que producen el esperma, para tratar de que esa eyaculación sea un poco más retrasada. Entonces, si uno logra que el paciente consulte, mire, yo le diría que en la calle de cada 10 hombres, 4 tienen eyaculación precoz y 1 solamente consulta. Es una patología que la podemos corregir, que la podemos solucionar, y que realmente hoy en día deberíamos corregirla por la salud de la pareja fundamentalmente, no solamente del hombre, sino de la pareja. En cuanto a los mitos de la edad con la actividad sexual, a ver, uno puede tener 50, 60, 70, 80 años y tener buenas erecciones, tener buena actividad sexual, pero también depende de muchos factores. Depende de su pareja, depende del paciente afumado, si es diabético, si toma mucho alcohol, si hay algunos remedios que pueden producir una disfunción eréctil. Y también hay algo que tener en cuenta, no es la misma la frecuencia sexual que uno puede tener a los 30 años que a los 70 años. Eso puede modificarse, eso es cierto que puede modificarse, pero no tiene por qué modificarse el factor de erección, siempre y cuando no tome algún medicamento que le puede llegar a ser contraproducente, que en ese caso generalmente son algunos medicamentos cardiológicos, no todos, pero muchas veces sí habla con el cardiólogo y eso puede llegar a mejorar, digamos, la parte sexual. Por otro lado, existe el tabaco. Todo el mundo piensa que el tabaco produce cierta o una afección solamente a nivel pulmonar, y en realidad el tabaco también puede afectar específicamente a la circulación o a la microcirculación a nivel del pene. Quedan muchísimos temas para poder mencionar desde el punto de vista sexual, pero bueno, esto es un poco una introducción y vamos a seguir hablando en otros programas de un tema que generalmente me lo pide la gente, porque a veces hay un poco de miedo o de
vergüenza de consultar estas cosas y por suerte hoy hasta muchas consultas se hacen afortunadamente con la pareja, porque el tema sexual es de dos y entonces hay que tratar de corregirlo y ayudarse en esta cosa que es concomitante entre las dos personas, ¿eh? Bueno, les agradezco mucho un poco de la atención de estos dos temas y vamos a seguir con Salud 10 con otro tema interesante. El tema de hoy, huevo, las propiedades del huevo. Una unidad de huevo tiene aproximadamente 70 a 78 calorías. La mayor cantidad de las proteínas se encuentra en la yema, esto es una réplica de alimento. La yema tiene alrededor de 54 calorías y la clara de este huevo tiene 24 calorías, es lo que menos aporta. Podemos diferenciar bien el aporte proteico del aporte de grasas. Las claras es la mejor proteína que existe en el grupo de los alimentos, se toma como el score biológico 100, es como la mejor proteína con la mayor cantidad de aminoácidos, recomendada para todos, o sea, no hay intolerancia, siempre y cuando vamos a ver las formas de preparación. La yema, durante mucho tiempo trabajamos en contra del pobre huevo, hablando en contra de las propiedades, o porque se habían visto que las grasas, al ser una grasa de origen animal, al tener mayor cantidad de colesterol y de grasas saturadas, realmente durante mucho tiempo trabajamos no recomendando, no permitiendo más de una unidad de huevo a la semana. Clara de huevo no habría problema, lo que restringíamos era más la yema. Hoy realmente en los últimos estudios se han visto que tiene una gran propiedad de las grasas que realmente favorecen el metabolismo de todas, por lo tanto se recomienda. Estamos hablando de un huevo a la semana. Por supuesto que los que tienen tendencia a aumentar el colesterol o mayores conflictos, uno puede indicar 2 a 3 huevos a la semana entero y de pronto puede recomendar clara de huevo de manera más habitual o diariamente. Por supuesto que el exceso de proteínas, como se comen en algunas dietas para fisicoculturistas o que están copiando dietas que realmente no son indicadas por un profesional, tenemos que tener en cuenta, como lo hemos dicho siempre, cuál es la función renal para determinar si un exceso de proteínas no llega a alterar el filtrado del riñón y estemos cometiendo algún perjuicio para la función renal. Las formas de cocción. Primero, ¿cómo sabemos que podemos consumir un huevo porque sea fresco? Cuando uno coloca el huevo, por supuesto con cáscara, en un vaso con agua, el huevo debe quedar en posición horizontal en la base del vaso. A medida que el huevo va tomando posición vertical, es que la cámara de aire es cada vez mayor, eso implica que es menos fresco, y a medida que el huevo en el vaso va flotando, determina la vejez. O sea, que si uno coloca un huevo dentro de un vaso con agua y flota, ese huevo debe ser desechado. Evidentemente no es fresco. ¿Limpiamos el huevo antes o no después de poner en la heladera? Sí. A ver, cuando compramos los huevos que vienen en los portahuevos de cartón, lo que a veces uno corre el riesgo de que si colocamos ese envase en la heladera y ha estado colocado en envases que no están limpios, podemos contaminar la heladera. Podemos refrigerarlos en la puerta como vienen perfectamente, evitando colocar otros alimentos alrededor o eso taparlo con lo que mayoría de las heladeras vienen con un cobertor. Si no, lo ideal es ponerlos en un recipiente de plástico con tapa dentro. Si no tenemos esta seguridad o no lo vamos a limpiar, ponerlos en la heladera. Lo lavo cuando lo voy a usar, en el momento, o sea, le paso, lo puedo lavar bajo la conilla y lo hiervo. ¿Por qué no lo hago antes? Porque si no le saco la película que recubre la cáscara y puede permitirse que se contamine este huevo. Cocción. Ya no se recomienda el consumo de huevos crudos, o sea, como antes se hacían las mousse de chocolate o mousse de frutas donde no llevaba cocción, ya no se recomienda porque la salmonela la gallina lo puede transmitir perfectamente, pasa por la cáscara y podemos cometemos el riesgo de poder contaminarlos con una salmonela.
La salmonela se va a morir si la cocinamos, por lo tanto, ya hoy no se recomienda para ninguna edad el consumo de huevos crudos. Por supuesto que en chicos, cuando se incorpora el huevo, es totalmente huevo cocido, no huevo poché, donde las cocciones van determinando el tipo de 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos, o sea, a medida que pasa el tiempo que está sumergido en el agua o el recipiente con fuego directo, va inactivándose esta salmonela, o sea, dejamos de tener un huevo contaminado. Por supuesto que las claras batidas a nieve es una excelente opción para dar volumen a cualquier preparación y de esta manera favorecemos una preparación aireosa con buen volumen y con buen sabor. Por el otro lado, lo que tenemos que tratar de no incorporar son preparaciones donde corremos riesgo de que esté crudo. Entonces, siempre que vamos a utilizar una mousse de frutas o que no lleva cocción y lleva azúcar, se realiza un almíbar con el azúcar, con un poquito de agua, que la temperatura del almíbar sea tal que una vez que batimos las claras, se baten con el agregado de este almíbar y con esta manera cocino las claras, o como haciendo un merengue, como se hacía habitualmente con las claras crudas. Hoy generalmente se utiliza un merengue italiano de diferentes tipos donde hay cocción a baño María o con el almíbar, el azúcar ya hecha almíbar, y de esta manera determina la temperatura y cocinamos las claras. Podemos hacer omelette de verduras o de queso, con quesos descremados si nos tenemos que cuidar, y si no, omelette con fiambres. Podemos hacer tortillas, ojo con el punto clave de las tortillas, tengamos seguridad de la cocción de los huevos. De verduras, por supuesto, es una excelente opción de una comida fácilmente de transportar, se puede comer fría o caliente, obviamente refrigerada mientras que no la estemos consumiendo. Huevo duro en cualquier versión, en ensaladas, por supuesto, es una excelente opción, o en buñuelos, en croquetas, y de esta manera estamos incorporando una excelente proteína a preparaciones. Por ejemplo, hacer papillas de huevo con agregado de queso, de puré, de diferentes verduras, y es una comida muy apetecible que puede ser realizada y consumida por los chicos. Por lo tanto, clara de huevo, opción a consumir una por día perfectamente. Huevo entero, si no existiera ningún inconveniente con las grasas, 1 por día o 3 a la semana perfectamente. Refrigeración, cocción y variedad en los alimentos. Seguimos en Salud 10. La salmonela es una enterobacteria que puede afectar a multitud de hospedadores, siendo capaz de sobrevivir y multiplicarse en diversas condiciones ambientales. Esta enterobacteria es la responsable de la mayoría de las toxinfecciones alimentarias. Existen multitud de serotipos de salmonela. De todos ellos cobran especial relevancia aquellos que afectan al hombre, las denominadas salmonelas zoonóticas, entre las que destacan por su importancia 2 serotipos, Enteritidis y Typhimurium. Esta bacteria afecta principalmente al aparato digestivo de nuestras aves y en ocasiones al aparato reproductor. La bacteria coloniza el aparato digestivo del hombre y los animales y es secretada en heces, pudiendo así contaminar el agua o los alimentos, ya sea de forma directa o a través de vectores como roedores, insectos, etc. La contaminación de alimentos y canales que aparentemente no tienen ninguna alteración podría suponer un riesgo si no se cocinan o no se conservan adecuadamente. La adecuada cocción de los alimentos a temperatura superior a 65 grados centígrados destruye la salmonela. La principal forma de transmisión de la enfermedad es la denominada orofecal, debido a la ingesta de agua y alimentos contaminados, aunque también se ha demostrado que la vía aerógena, a través del polvo, constituye una importante vía de transmisión. De esta manera, en una explotación podemos encontrar este microorganismo en distintos lugares: agua, pienso, animales de reposición ya contaminados, insectos, roedores, aves silvestres, personal,
transportes, yacija, polvo, las propias instalaciones por una limpieza y desinfección deficiente, etc. Existen varios factores que favorecen la transmisión de la enfermedad dentro de la misma explotación o entre explotaciones distintas. Hacinamiento de animales. Falta de higiene. Falta de medidas de bioseguridad a la entrada de la explotación, como pediluvios o arcos de desinfección. Presencia de vectores de la enfermedad. La mayoría de las veces, las infecciones por salmonela en una explotación cursan sin una sintomatología evidente. No obstante, aunque no aparezcan cuadros clínicos ni descensos en la productividad, su repercusión puede verse reflejada en otros gastos, como son los derivados de las vacunaciones, gastos veterinarios, sacrificio de animales y las restricciones que se aplican a la comercialización de las aves y los productos en las explotaciones infectadas. La aplicación de guías de buenas prácticas es una herramienta importante para ayudar al ganadero a evitar la entrada de posibles enfermedades en las explotaciones. Así, entre estas medidas podemos destacar: 1. El sistema de producción que se debe llevar a cabo es el llamado todo dentro, todo fuera, es decir, todos los animales entran a la vez el mismo día y permanecen en su conjunto en la nave hasta el momento del final de la fase productiva. 2. Todos los animales que entran en la explotación deben de ser sometidos a cuarentena o vigilancia y llegar con un certificado sanitario que asegure que proceden de explotaciones libres de salmonela. 3. Durante la fabricación de los piensos se debe llevar un sistema de control que garantice la ausencia de salmonela, además de evitar la contaminación a lo largo del transporte. 4. El agua de bebida debe ser potabilizada y se deben exigir análisis microbiológicos periódicos, tanto de aguas procedentes de pozos como si el suministro es de la red pública. Se deben de diseñar conducciones y depósitos estancos para prevenir la contaminación y acceso de animales silvestres portadores. Los bebederos deben de ser diseñados para minimizar las posibles contaminaciones. 5. Se debe realizar una correcta limpieza y desinfección de todas las instalaciones: paredes, suelos, techos, jaulas, cintas de huevos, cintas de heces, ventiladores, comederos y bebederos, siempre que se haga el vaciado de la nave y antes de la introducción de la nueva manada. 6. La eliminación de los cadáveres de las aves se debe hacer de forma higiénica, siguiendo la normativa vigente. El titular de la explotación deberá adoptar las medidas necesarias para controlar la entrada o evitar la diseminación de salmonela en la explotación. Para ello es fundamental la identificación de los siguientes puntos críticos de bioseguridad. 1. Alrededor de la explotación debe existir un vallado perimetral que evite la entrada de roedores y animales silvestres. 2. La explotación debe contar con una adecuada separación entre sus naves y las diferentes unidades productivas. Igualmente debe mantener una distancia de seguridad con otras explotaciones vecinas, humedales y vías de circulación ordinaria. 3. Los materiales empleados en la construcción deben de permitir un lavado, limpieza y desinfección eficiente. 4. En el diseño de las naves se deben evitar los ángulos que dificulten la limpieza y el desnivel del suelo para evitar encharcamientos. 5. Se realizará un control exhaustivo tanto del personal como de los vehículos, permitiendo solo la entrada de aquellos que hayan realizado una correcta limpieza y desinfección. Para ello, se debe disponer de vados sanitarios o de arcos de desinfección. 6. Se debe disponer de una zona habilitada como parking de visitantes, preferiblemente fuera de la explotación. 7. El entorno de la granja debe estar limpio, sin basura ni malas hierbas,
ya que puede atraer animales silvestres y roedores en busca de comida y cobijo. 8. Los contenedores, silos, almacenes de pienso y depósitos de agua deben de protegerse del acceso de aves, insectos y roedores. 9. Las naves deben contar con sistemas de protección de las ventanas, telas pajareras o antiinsectos, protección en salidas y entradas de aire, cintas de huevos, de heces, entradas de cables, etc. Con ello se evita la entrada de vectores como roedores, aves silvestres, etc. en la nave. 10. En el interior de la nave se controlará la temperatura, humedad relativa, flujo de aire, amoníaco, etc. También se debe controlar la calidad de la cama en los sistemas de producción en suelo como son las reproductoras y broilers. 11. Se debe evitar el hacinamiento. 12. Se debe garantizar la separación entre especies en explotaciones mixtas. 13. Se debe tener especial cuidado con los vehículos de distribución del pienso y transporte de animales. Estos, al ir de una explotación a otra, pueden actuar como vectores de salmonela, contaminando a todas las explotaciones en las que efectúen el reparto si no realizan una correcta desinfección a la salida de cada explotación. 14. Por último, se deben realizar autocontroles por parte del ganadero para conocer el estado sanitario de la explotación. Para más información, ver el capítulo 2. Desde 1985, la Salmonella enteritidis se reconoció y se empezó a tratar como un problema serio en la avicultura española. Desde entonces se han establecido diversas medidas legislativas encaminadas a reducir la prevalencia de Salmonella. Según un dictamen de la Unión Europea aprobado el 12 de abril del año 2000, se consideró necesario establecer nuevos requisitos específicos para la gestión de determinadas zoonosis. Así es como nace el Reglamento Europeo 2160/2003 de 17 de noviembre de 2003 sobre control de Salmonella, que tiene por finalidad detectar la Salmonella en todas las fases de producción primaria a través de las siguientes medidas. Estudiar la prevalencia inicial por país. Fijar objetivos comunitarios de reducción de prevalencia de salmonelosis. Aprobar los programas específicos de control de Salmonella elaborados por los Estados miembros. Delimitar los métodos de control aplicados para disminuir la prevalencia, tales como uso de vacunas y antimicrobianos. La regulación del comercio intracomunitario y las importaciones de terceros países de determinados animales y sus productos. En España se han establecido programas nacionales de control de Salmonella en avicultura, según establece el reglamento comunitario. La duración mínima de estos programas es de 3 años consecutivos y en su contenido se especifican, entre otros, los agentes zoonóticos de control, las normas de los planes de muestreo, los requisitos de los laboratorios autorizados, las responsabilidades de cada una de las partes implicadas en la producción avícola y el sistema de evaluación de los progresos conseguidos. Como principal medida de seguridad, los programas establecen la notificación obligatoria de cualquier sospecha o caso confirmado de salmonelosis de que se tenga conocimiento. Tras su verificación, las autoridades competentes se encargarán de que se cumplan las medidas cautelares previstas en las explotaciones positivas, como son la restricción del movimiento de aves vivas y control de sus productos, la limpieza y desinfección de las instalaciones tras el sacrificio de las manadas infectadas, la repoblación, una vez las autoridades competentes la autoricen, la verificación de que la reposición se haga con pollitas vacunadas y procedentes de explotaciones libres de salmonela, la investigación epidemiológica del foco y la supervisión de las medidas de bioseguridad de todas las manadas de la explotación.
El reglamento CE 1177/2006 prohíbe el tratamiento de las aves con antibióticos para el control específico de la salmonelosis. Este reglamento permite la aplicación de planes de vacunación para el control de la salmonela en aves de corral. En el caso de las gallinas ponedoras, se someterán obligatoriamente, al menos en la fase de cría, a programas de vacunación frente al serotipo Enteritidis. Como pauta general, las vacunas serán seguras y estarán autorizadas, y en caso de vacunas atenuadas, existirá un método que permita distinguir entre las cepas de origen vacunal frente a las cepas de campo. Los programas nacionales de control de salmonela permiten, además, la vacunación opcional de reproductoras. Llegamos al final de este programa, el doctor Ascona con el cuidado de la úlcera. Muchas veces vemos personas con lesiones importantes, con tratamientos caseros y que no toman realmente la importancia del cuidado de las úlceras. El cuidado de los pacientes que tienen enfermedades metabólicas, ¿no? Que eso puede mucha gente que hace también tratamientos caseros para las úlceras que pueden llegar a complicar más que la patología. Como dice el doctor, malignizarse, lesiones. Exacto. Y que además le cambian mucho la vida por no poder mostrar las piernas. Exactamente. Y bueno, hablamos también de próstata, sexualidad, en qué no afecta en realidad la parte prostática, la sexualidad del paciente. Bueno, un tema que para los hombres de más de 45 años tenemos que tener conciencia de que la próstata, por más que no duela, debe hacerse el control habitual. El chequeo habitual. Por supuesto que del micro de nutrición, hablando sobre la importancia de las proteínas del alimento que tiene el mejor score biológico, que es el huevo. La clara las proteínas, las grasas la yema. Bueno, llegamos al final, Marcela. Al final nos vemos en 7 días. Muchas gracias.